Bien, muchachos de Predos, vamos a comenzar el repaso del día de hoy para poder dar la evaluación correspondiente. ¿Qué se va a tomar en cuanto a los temas? ¿Qué se va a tomar en cuanto a los temas? Se va a tomar lo que es el virreinato. El virreinato. ¿Está bien? El virreinato. Y entonces, en base a eso, vamos a hacer un repaso. Virreinato 1 tiene que ver con la creación y la política. La creación y la política. ¿Está bien? La creación y la política. Creación es de dónde nace el virreinato y la política son las autoridades. Son las autoridades. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, virreinato peruano. El virreinato peruano tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con el concepto. Sistema político de gobierno instaurado por la corona española en sus colonias de América. O sea, es una forma de gobierno, es un tipo de gobierno, es la forma como España nos va a controlar, dominar a nosotros. Ese es el virreinato. Por lo tanto, tiene una autoridad central. Esa autoridad central es el virrey. Es el virrey. ¿Está bien? En cuanto a la creación, tiene lo siguiente. Tiene que se va a crear mediante las nuevas leyes de Indias de 1542. Las nuevas leyes de Indias de 1542, promulgadas por el rey Carlos I, o también conocido como Carlos V. Carlos I, Carlos V. Es la misma persona, sino que Carlos I le dicen en España, Carlos V en Alemania. Y no te olvides, nuevas leyes de Indias de 1542. Nuevas leyes o leyes nuevas. ¿Está bien? Nuevas leyes o leyes nuevas. Eso es. Ahora, ¿por qué dice acá Reales Ordenanzas de Barcelona? Porque el rey saca las Reales Ordenanzas de Barcelona y dentro de las Reales Ordenanzas de Barcelona están las nuevas leyes. En política se va a dividir de dos maneras las autoridades. Y escúchame bien, política. Son autoridades políticas. ¿Está bien? Políticas. Si hablamos de autoridades políticas, hablamos de autoridades metropolitanas y más adelante autoridades locales. Aquí está, locales. Metropolitanas y locales. Las metropolitanas están en la metrópoli, están en España, son autoridades centrales. ¿Está bien? Están en la metrópoli, están en España, son autoridades centrales. El rey es la máxima autoridad de España y sus colonias. El rey es la máxima autoridad de España y sus colonias. ¿Está bien? Eso es. Los monarcas reinaron el reino español y pertenecieron a dos dinastías. Recuérdalo. Habsburgo y Borbones. Son las dos dinastías que nos gobernaron durante esos 300 años, o casi 300 años de virreinato. Gobernaron mediante las denominadas reales cédulas. Reales cédulas. Los Habsburgo y los Borbón. En los Habsburgo tengo a estos reyes de aquí y en los Borbón a estos reyes de aquí. Y yo te dije quiénes son los más importantes. Carlos I, con quien comienza el virreinato. Carlos II, con quien termina el dominio de los Habsburgo. ¿Por qué? Porque no tuvo descendencia. Inicia el rey Borbón con Felipe V, primer rey Borbón. Y cada cambio que haga este rey Borbón va a ser llamado reforma. ¿Y de qué dinastía son? Borbón. De ahí viene el nombre de reformas borbónicas. Entonces, una autoridad metropolitana es el rey y otra autoridad metropolitana de carácter político es el Consejo de Indias. Real y Supremo Consejo de Indias. Es la más alta autoridad de América la autoridad en la América española, o sea, en el virreinato. Es la más alta autoridad. O sea, el Consejo de Indias decide todo lo político en relación al virreinato del Perú. Decide todo lo político en relación al virreinato del Perú. Hacía las visitas y los juicios de residencia. Visitas es enviar supervisores, visitadores al virreinato. Y los juicios de residencia es lo que le hacen a los virreyes para poder controlar las cosas que hacen.
¿Me entiendes? Porque estas dos instituciones, el rey y el Consejo de Indias, están allá en España y desde España tienen que controlar lo que sucede en América. Y dos mecanismos de control son los visitadores y los juicios de residencia. Esas son autoridades políticas. Autoridades locales, políticas también. El virrey, representante directo del rey. Representante directo del rey. Simple. Representante directo del rey. Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia. Supremo Tribunal de Justicia. Máximo Tribunal de Justicia, Supremo Tribunal de Justicia. ¿Ok? ¿Quiénes conforman esto? Los jueces. Los jueces, o también llamados oidores. Jueces u oidores. ¿Está bien? Jueces u oidores. Esos son los jueces u oidores. ¿Listo? Ellos conforman la llamada Real Audiencia. La llamada Real Audiencia. ¿Bien? Listo. Eso es lo que tenemos como segunda autoridad local. O sea, está aquí en el llamado virreinato, por si acaso. Listo. En tercer lugar, el más odiado de todos, el corregidor. ¿Por qué era el más odiado de todos? Él cobraba el tributo al indígena. Él lo mandaba a trabajar a las minas, la mita minera. Él le vendía productos que no valían, productos que no le interesaban al indígena, pero se lo vendía de manera obligatoria, si no lo castigaba. Ese es el corregidor. Ese corregidor, no te olvides que fue cambiado por el intendente, pero eso es posteriormente. El corregidor es en el momento inicial del virreinato. ¿Ya? El corregidor. Luego las intendencias son las que reemplazan a los corregimientos. Cuando ya no existen corregimientos, existirán intendencias. ¿Ya? Los cabildos son las actuales municipalidades. Los cabildos son las actuales municipalidades, son gobiernos locales, ¿no? Cabildos o ayuntamientos, gobiernos locales, eso es por si acaso. Cabildos, ayuntamientos, gobiernos locales, eso es, ¿ya? Y de ahí tengo a los caciques. Los caciques son los nobles indígenas. Los nobles indígenas, la nobleza indígena. ¿Ok? Intermediarios entre la administración colonial y la población andina. Colaboraban con los corregidores en el cobro de tributos y en el reclutamiento de la mano de obra. Eso es, colaboraban con los corregidores en el cobro del tributo y en el reclutamiento de la mano de obra. Eso es por si acaso. ¿Ya? Intermediarios entre la administración colonial, o sea, los corregidores, por ejemplo, y la población andina. La población, pues, la población, en este caso, indígena. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Bien, listo. Estas son las autoridades. Y esa es la primera parte que debemos conocer. ¿Está bien? Así que ya hemos visto esta primera parte. Autoridades. Vamos con la siguiente. La siguiente tiene que ver con Virreinato II. ¿Dónde estás, Virreinato II? Te perdiste. A ver. Ahora vamos a tener el Virreinato segunda parte. ¿Ok? ¿Qué tocamos ahí? Porque estamos el día de hoy solamente en la parte del repaso. Nada más. Tocamos lo que es la sociedad colonial. La sociedad colonial. ¿Está bien? Y en la sociedad colonial explicamos lo siguiente. Dijimos que tenía tres clasificaciones. De las tres clasificaciones que hay, nosotros debemos aprender dos. Dos. La étnica y la jurídica. Esta es la que debemos aprender. La étnica es por el color de piel. Por el color de piel. Había blancos, había indios, había negros y había castas. ¿Qué son las castas? Son las mezclas. ¿Está bien? Las mezclas. Blancos, indios, negros y castas. Y las castas son las mezclas. En lo jurídico había dos categorías. ¿Qué quiere decir en lo jurídico? O sea, según la norma, según la ley, según lo que los españoles han impuesto.
Existía República de Españoles, o sea, los españoles con sus propias leyes, con sus propias normas. República de Indios, los indígenas con sus propias leyes, con sus propias normas. Eso había, por si acaso. ¿Está bien? Eso era lo que había. Ya está, República de Españoles y República de Indios. Ahora, dentro de la República de Españoles, vamos a tener los chapetones o peninsulares. Los chapetones o peninsulares, pobladores que habían nacido en España, ¿no? Por ser de raza blanca, gozaban de privilegios como el de ocupar cargos públicos. En conclusión, chapetón o peninsular es el español, es el nacido allá en España, es el nacido en la península ibérica. Chapetones por las chapas que le salían en los cachetes, peninsulares porque nacen en la península ibérica. Punto. Criollos. Y acá es donde dije que tomes atención bastante, porque el criollo es el español americano. ¿Cómo que el español americano, profesor? Es el hijo de españoles nacido en América. Es el hijo de españoles nacido en América. ¿Ok? Hijo de españoles nacido en América. Ese es. Hijo de españoles nacido en América. Mamá y papá español. ¿Ok? Clarito eso. Mamá y papá español. ¿Ya? Listo. Esos son los criollos. Dentro de la República Española están esos dos sectores. ¿Alguien se mezcló acá? ¿Hay alguna mezcla, algún mestizaje? No. No hay nada de eso. ¿Ok? La República de Indios son los indígenas en general. ¿Cómo se le denomina a los indígenas? Vasallos, menores de edad y tributarios. Y están además bajo la protección de la corona española. ¿Ya? Dentro de los grupos existen la nobleza indígena y los caciques. La nobleza indígena son los descendientes de las panacas, o sea, de las familias de los incas. Y los caciques son las autoridades del tiempo incaico. Claro que en el tiempo incaico no se le llamaba caciques, se le llamaba curacas. Esos curacas del tiempo incaico, en el virreinato se les llama caciques. Los indios del común también conforman ello, llamados indios de cédula porque están inscritos, indios tributarios porque pagan el tributo, y vivían en las reducciones o pueblo de indígenas. Los que huían de esas reducciones pasaban tal vez a vivir en haciendas, y cuando vivían en haciendas y trabajaban en las haciendas, se les hacía llamar yanaconas. Los indios de Faltriquera eran los indios ricos, que le pagaban al corregidor para no ir a trabajar a la mina. Y los indios mingados son los indios de trabajo doble. Trabajan voluntariamente a cambio de un salario. Son los indios que van a trabajar doblemente para obtener algún recurso mayor. Las castas ya son las mezclas. Aquí recién podemos hablar de mezcla. ¿Ok? Son el término resultante de la mezcla de diversas, comillas, razas. ¿Ok? Esa es la mezcla de diversas razas. Es el mestizo, por ejemplo. El mestizo es la mezcla de mezcla de español con indígena. Español con indígena. Las castas español y negro. Por ejemplo, sale mulato. Español y negro, sale mulato. Negro más indígena, sale sambo. La mezcla prohibida, los hijos del diablo. Español mestizo, sale castizo, el que se creía español. Español mestizo, sale castizo, el que se creía español. Entonces, mulato, sambo, castizo son las castas más importantes o las mezclas más importantes. Y el mestizo de aquí, el mestizo real, es la primera mezcla. El español con el indígena. Español con indígena. Dentro de los esclavos tengo al bozal, recién traído del África, el ladino, el nacido en América y quiere aprender español, ya españolizado, y el cimarrón, que es el esclavo que se escapa de las haciendas. El cimarrón es el fugitivo,
el que se escape de las haciendas, el fugitivo, y que se va a vivir a los palenques o refugio de cimarrones. Refugio de cimarrones. Ese es a nivel social. A nivel social. A nivel económico, Virreinato 3, a nivel económico, Virreinato 3, tienes lo siguiente que hemos tratado. Primero, ¿cuáles son los principios? Los principios son mercantilismo. ¿Por qué? Porque tu prioridad es la acumulación de metales preciosos. Acumulación de metales preciosos, también llamado bullonismo. Segundo principio es el llamado monopolio. Las colonias solamente pueden comerciar con España. Exclusivismo. Había puertos exclusivos para el comercio. No se podía comerciar por cualquier puerto. Había puertos exclusivos. ¿Ok? Puertos exclusivos. ¿No? Si tú comerciabas por un puerto que no era exclusivo, eso era contrabando. Intervencionismo, la corona o España interviene y no deja que acá haya un desarrollo autónomo, independiente. Intervencionismo. Principales actividades económicas, la minería es la principal, es la mejor de todas, es la que le dio mayor cantidad de ganancia a España, siendo la mina de Potosí la mina más grande en cuanto a la extracción de la plata. No hay mina más grande de plata en el mundo que Potosí, a lo largo de toda la historia. Huancavelica se saca el mercurio, que se conocía en aquel tiempo como azogue, que sirve para purificar la plata. Para purificar la plata. ¿Ok? Entonces, en minas, Potosí y Huancavelica son importantísimas. ¿Cómo se llama el impuesto que le aplicaban a la minería? El quinto real. 20% de todo lo extraído en minería iba directamente a la corona española. El virrey Toledo es el que impuso, por ejemplo, la mita minera como forma de explotación de los indios. El quinto virrey, el virrey organizador. Si te hablan del virrey Francisco de Toledo, es el virrey organizador de todo. Instituciones económicas. Escúchame bien. Estas son económicas, no políticas. Las políticas son otras. Las económicas, la Casa de Contratación de Sevilla, se llama Casa de Contratación, sino que funcionó en Sevilla y entonces se llama de esa manera. Y que se encarga del comercio entre España y las colonias y organiza los barcos que vienen de España hacia América, que se llaman flotas y galeones. ¿Por qué vienen así en flotas y galeones, profesor? Flotas porque vienen en grupo, galeones porque vienen con barcos militares, para evitar el ataque de posibles piratas y corsarios. Así funciona. Luego, el Tribunal del Consulado de Lima, o sea, esta institución está acá en Lima. Representó a los más grandes comerciantes de la colonia. Es el máximo tribunal de justicia económico. Económico. La Real Audiencia, recuerda, hace ratito lo hemos visto, es político, este es económico. Estos organizan la Armada del Sur. La Armada del Sur son los barcos que van del Callao a Panamá, de Panamá al Callao. La Armada del Sur en el Mar del Sur. ¿Está bien? De esa manera es. Tributos coloniales, tributo indígena, pagado porque eres indígena. Alcabala, acuérdate de la alcabala, era el impuesto que se parecía al IGB, a la compra y venta, no te olvides, a la compra y venta. Almojarifazgo es el impuesto a la importación y exportación, impuesto aduanero. El cabezón se aplica a tierras rurales no productivas, tierras rurales no productivas. La media anata, ¿ok? La media nata la debían pagar los funcionarios del Estado con la mitad de sus ganancias del primer año de empleo. O sea, ¿por qué pagabas este impuesto? Por ser funcionario del Estado, por ser autoridad. Quinto real, ya lo dije, a la minería, 20%. Avería para cuidar los puertos, los navíos y tu mercadería del ataque de piratas, del ataque de corsarios. El diezmo a favor de la iglesia, el 10% a favor de la iglesia. ¿Ok?
a favor de la iglesia. Estos son los impuestos más importantes de la economía colonial. Listo. Eso es lo que tenemos. En lo correspondiente a tu libro, ya le he mencionado, sirve para poder complementar lo que vamos avanzando nosotros. Acá te explica la creación del virreinato. ¿Por qué? Yo te puedo preguntar alguno de estos por qué. ¿Me entiendes? Y entonces es el deseo de organizar el imperio colonial español en América, la necesidad de un control directo sobre las colonias, los malos resultados del sistema de gobernaciones iban mal, entonces cambiamos la forma, la necesidad de proteger a los indios, que es una causa teórica, por si acaso, es una causa teórica, ¿está bien? Es una causa teórica, ¿ya? Eso es lo que hay, causa teórica, mira, porque mira, proteger a los indios ya pues, ¿no? La verdad fue otra. Acá me dice el territorio, o sea, los países que abarcó. Bueno, ahí es fácil porque es todos, todos, a excepción de la parte oriental donde llegó qué cosa, donde llegó Portugal. Este es el virreinato. Este mapa lo tienes en tus diapositivas y a colores todavía, a colores. Este es un virreinato ya al final ya, o sea, cuando ya estamos a punto de lograr la independencia. Este es el del inicio. Mira todo el virreinato. Y el virreinato se divide en audiencias, las reales audiencias, que eran los máximos tribunales de justicia, recuerda. ¿Ok? Acá, mira, esto de acá dice, siempre se puede saber más. ¿Por qué? Porque esta es una forma de gobierno que también hubo en el virreinato, llamado capitanías generales. Hubo en Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Y su nombre dice, capitanías generales. ¿Quién dirige una capitanía general? Un capitán general. ¿Y un capitán general es una autoridad de qué tipo? Religiosa, militar, política. Capitán general, de carácter militar. O sea, ¿y dónde colocarías tú capitanías generales? En lugares donde hay constante enfrentamiento, donde hay constante sublevación. Esas son las capitanías generales. ¿Y dónde eran esos lugares? En Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Solo en esos lugares. Por ejemplo, esa es una forma especial de poder colocar gobiernos ahí. ¿Está bien? De ahí te habla de la monarquía española, que tuvo 2 dinastías. Este cuadrito lo tienes en tu diapositiva, resumido. Y te habla de la organización política. Metropolitanas, que están en la metrópoli, el rey y el Consejo de Indias. Tal cual lo hemos hecho. Todavía complementa más diciéndote que tiene determinadas funciones. Determinadas funciones. Y acá las locales. El virrey, representante directo del rey. Y te habla del virrey Francisco de Toledo, conde de Oropesa. ¿Por qué una lectura sobre él? Él es el virrey que logró consolidar el virreinato. ¿Me entiendes? Es el que logró que el virreinato tenga un máximo desarrollo. Trajo el Tribunal de la Inquisición para controlar las cosas, creó las reducciones o pueblo de indios, ordenó que los indios vayan a la mita minera, mita obrajera. Él es el hombre. ¿Ok? Acá te da todos los virreyes, no hay que aprender todos los virreyes, sino yo te mencioné en clase cuáles son los más importantes de estos 40 virreyes. La Real Audiencia, máximo tribunal de justicia conformado por los oidores, recuérdalo. El corregidor, el más odiado de todos, porque hacía todo esto, el más odiado de todos. ¿Ok? Y que fue reemplazado por las intendencias, no te olvides, por las intendencias. Acá te lo puede ver, acá te lo explica todavía durante qué gobierno y todo eso. Mira, en el año 1784, durante el gobierno del virrey Croix, Teodoro de Croix, como parte de las reformas borbónicas, los 78 corregimientos se redujeron a 8 intendencias. Cada corregimiento se convirtió en una delegación. Esto te lo he dicho a nivel general. Acá lo que hace es profundizar lo que yo ya te he dicho. Yo te he dicho que los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Acá te dice el año, durante qué virrey y cuántos fueron. ¿Me entiendes?
Cabildo, las actuales municipalidades. Su equivalente actual representan las municipalidades. ¿Entiendes? Por eso yo te decía siempre, lee mis diapositivas y complementas con tu libro. Así vas a entender todo el tema al revés y al derecho, como se dice. Al revés y al derecho. ¿Está bien? Ok. Ya. Gente de color porque simplemente es parte del mestizaje. Todos hemos vivido el proceso de cholificación. En la actualidad, todos somos mestizos. Ya no hay esa posibilidad de que yo soy blanco o nada de ello. ¿Ok? Es que cholo significa justamente que eres mestizo. O sea, cholificación es mestizaje, es cuando uno se mezcla. Es Sí. cuando uno se mezcla. Y mucha gente discrimina sin saber que también ellos son parte de ese mestizaje. ¿Quién no debería discriminar? Por ejemplo, el negro. Porque el negro, básicamente, si es negro, ¿no? O es indígena, es, como se dice, pues propio de su raza. Pues. En cambio, los que somos mestizos, somos Profe, mezclados. ¿hay negros que discriminan? Claro, hay negros que discriminan. Hay negros que ¿Con qué? discriminan. ¿Ok? Los caciques son curacas que sufrieron una transformación, dice. El cacique es el curaca del tiempo del Tahuantinsuyo. El cacique es el curaca. Listo. Acá las visitas. ¿Te acuerdas que te dije de las visitas? Los visitadores, los supervisores, también está aquí explicado. Son los supervisores de la corona española. ¿Está bien? La organización social, en la denominada organización social, lo hemos hecho también de manera resumida. La sociedad colonial tiene la República de Indios y la República de Españoles, como hemos visto acá, mira. República de Indios, República de Españoles. O sea, está. Lo que hago yo es extraer lo más importante que está en tu libro y ahí está. República de Indios y República de Españoles. Es la estructura de la sociedad, la estructura de cómo está establecida la sociedad. Acá te explica qué es República de Españoles y acá te explica qué es la República de Indios. Simplemente es el grupo social al cual perteneces y que tiene sus propias normas, sus propias leyes. ¿Ok? ¿Ya? O sea, en el tiempo del virreinato no había eso de que todos somos iguales ante la ley. Una cosa era si eras español, otra cosa era si eras indígena. Grupos de poder, acá está. Este según el punto de vista socioeconómico. Socioeconómicamente está dividido así, por si acaso. Pero la división que más se utiliza es la que viene por acá. El blanco es el español. Es el español. Incluye a quienes, aquí dice, a los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los españoles americanos, los hijos de españoles nacidos en América. Y acá a los indígenas, que pueden ser indígenas nobles o indígenas del pueblo. Así es. Aquí te explica qué son las reducciones. Reducciones o pueblo de indios. Pueblo de indios. Reducciones o pueblo de indios. Acá te explica sobre los negros, que son los esclavos traídos del África por comerciantes, sobre todo portugueses. Ellos son, ¿ya? Ellos son. Y esto de acá, esta división de acá está en la diapositiva. Bozal, recién traído del África. Ladino, nacido en América con costumbres españolas. Cimarrón, el fugitivo, el que se escapa de las haciendas. Y el liberto es el que logra su libertad. Las castas son las mezclas de razas. Son las mezclas de razas. El mestizo español más indígena. El mulato es el blanco español y el negro. El sambo, negro e indígena. La mezcla prohibida. La baja demográfica, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir por qué disminuyó la población andina. En un primer momento por las enfermedades y en un segundo momento por la explotación masiva que sufría en las minas. Fue el principal mecanismo de muerte de los indígenas. Y aquí, en esta lectura, podemos ver cuál es la situación del indígena en el virreinato. ¿Está bien? Y por último, hemos visto la primera parte de la organización económica, porque la organización económica es amplia.
esta organización económica, acá, estas 2 semanas que vienen, yo lo he resumido pues en una, que es la que estamos viendo, y es la que va a venir. Los principios económicos aquí están. Tal cual te expliqué, tal cual está aquí. Tal cual. Los principios. La fuerza laboral creo que no va a haber problema. La MIT es el principal sistema de explotación. Y acá están los tipos de mitas que había. ¿Ok? Los tipos de mitas que había. ¿Ya? ¿Ok? La tenencia de tierra, ¿qué tipo de tierras había? Esto no te voy a tomar. Este es muy ya específico. ¿No? Y esto sí, la minería. La minería como principal actividad económica del virreinato. ¿Ok? Listo. Y esa es la minería, por si acaso. ¿Ya? Incluso te he enseñado cuáles son los impuestos que hay dentro de lo que es esa actividad minera. ¿No? Los impuestos. Entonces, esta es la cuestión económica. Y hasta aquí vendría justamente la cuestión de la evaluación.